Buenas, empezamos con el tema de la transformada discreta de Fourier y vamos a ver de vuelta todo el contexto así rápidamente. Nosotros queremos funciones que sean autofunciones para nuestros sistemas LTI. Vimos que son exponenciales complejas las que hacen esto y el análisis de Fourier en particular nos ayuda porque podemos analizar en frecuencia cosas que no necesariamente analizamos con tanto detalle cuando tenemos en cuenta la parte real e imaginaria de la exponente compleja, ¿verdad? Entonces una exponente imaginaria puede ser muy útil para nosotros para el análisis frecuencial. Dicho eso, ahora tenemos el tema de la serie de Fourier. La serie de Fourier es muy buena para cuando tratamos con señales periódicas, ¿verdad? Y acá tenemos que, para el caso discreto, teníamos que los coeficientes de la serie de Fourier se repetían con un periodo igual al de la señal. Y pasaba algo parecido para la ecuación de síntesis, también se hace una sumatoria en n solamente, porque los coeficientes justamente se repiten, ¿verdad? Genial. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos señales que no son periódicas? Bueno, tenemos que recurrir a la transformada de Fourier. Y esto es lo que pasaba con la transformada de Fourier en el tiempo continuo, cuando teníamos x de t, ¿verdad? Una señal continua. Su transformada era la integral y todo eso de menos infinito a infinito, de e a la menos j omega t por diferencial t. Ahora, en el caso discreto, nosotros tenemos exactamente lo mismo, solo que ahora nuestra transformada de Fourier es una señal periódica. Es una señal periódica que se repite con periodo igual a n también. Entonces de esa forma, con periodo igual a 2pi. Dije n, pero no es n, es 2pi, porque esto es una señal continua. Recuerden la transformada de Fourier, por más que estemos trabajando con los discretos, ¿verdad? Con tiempo discreto, igual es una señal continua. Y bueno, tenemos una sumatoria infinita para todos los valores de n. N es un número entero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que se repite porque pasa esto de acá. Y voy a mostrar exactamente. Es e a la menos j2pi n siempre va a ser igual a 1, ¿verdad? Para todo valor de n. Entonces por eso siempre va a ser igual a x de omega. Ahora usamos una omega distinta para el discreto, para el caso discreto. Ustedes van a ver en materias más adelante que tal vez usen al revés. Usen la omega minúscula para el discreto y mayúscula para el continuo, pero eso ya es cuestión de cada profesor, honestamente. Es cuestión de entender bien lo que está pasando solamente y saber la diferencia. Pero bueno, básicamente eso. De ahora en más, estas son nuestras ecuaciones para hallar a fuerza bruta. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer eso en la mayoría de los casos. Nosotros vamos a agarrar, ahora que ya aprendimos cómo usar la tabla y las propiedades de las transformadas, vamos a mirar acá las transformadas usuales que siempre tenemos y las propiedades, y con eso yo voy a tratar de buscar un caso que ya conozco y con eso tipo trabajar, ¿verdad? Tipo hacer lo que sea más sencillo, llegar a una expresión más sencilla y después transformar o invertir la transformada como habíamos hecho en la clase anterior. Entonces vamos a un primer ejercicio en el que vamos a hacer exactamente eso. Nos dice considerar un sistema LTI causal descrito mediante la ecuación de diferencias, esta de acá, determinar la respuesta en frecuencia, eso sería la transformada de Fourier de la respuesta al impulso unitario, esa es la respuesta en frecuencia. Bueno, entonces tenemos que hallar primero que nada la transformada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar la transformada a todo esto, ¿verdad? Y primero que nada la transformada de i va a ser i mayúscula de, vamos a escribir de omega, así. O incluso muchas veces la gente escribe como escribió ahí e a la j omega, ¿verdad? Igual por costumbre yo suelo escribir así y después podemos cambiar eso si es que es necesario, ¿verdad? Ahora, la transformada de Fourier es lineal, entonces este es un medio, puedo sacarlo afuera y puedo hacer la transformada de esto. Y por la propiedad de desplazamiento en el tiempo, yo sé que eso debe ser igual a e elevado a la menos j omega. ¿Por qué menos j omega? Porque acá tiene un desplazamiento de 1, sería en este caso un retraso, ¿verdad?
y por eso acá eso se ve también, con ese menos 1 ahí. Entonces, e a la menos j omega multiplicado por la transformada de Fourier de la señal sin retrasar. Y bueno, y todo eso debería de ser igual a la transformada de Fourier de x. Genial. Entonces de eso, ¿yo qué es lo que sé? Yo sé que la respuesta al impulso unitario debe ser igual a i de omega sobre x de omega. ¿Y eso por qué? Por la propiedad de la convolución. La propiedad de la convolución me dice que i es igual a h en convolución con x y que eso en el dominio de Fourier es igual a esto de acá por x, a una multiplicación. Entonces esa propiedad me dice directamente que yo lo único que tengo que hacer acá es escribir esto como una división, ¿verdad? Esta parte de acá arriba. Y como hacemos acá un factor común con este elemento y este elemento, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Les voy a mostrar. Para el ítem A es todo esto. Entonces vamos a anotar acá ítem A. Entonces para el ítem A resulta que la respuesta, o sea, la transformada de la respuesta al impulso, llamada también respuesta en frecuencia, es 1 sobre 1 más 1 medio por e elevado a la menos j omega. Y si yo me pongo a mirar mi tabla, hay una señal que se corresponde con esa transformada. Una señal muy sencilla de sacar. Entonces, si yo miro mi tabla, voy a sacar que la respuesta al impulso, en este caso va a ser, en este caso tenemos este número de acá, y la expresión general tiene 1 menos a por e a la menos j omega. Entonces, como eso es cierto, en este caso a vale menos 1 medio. Entonces acá va a ser menos 1 medio elevado a la n por u de n. Ahí está. Y esto vamos a borrarlo. Es muy importante que a estas alturas ya tengan la tabla como para poder trabajar conmigo a la par, ¿verdad? Y no se estén perdiendo. Esto está exactamente en la parte de ejemplos de transformada de Fourier de señales discretas. Ahí está. Bueno. Hecho eso, acabamos de hallar la respuesta al impulso y la transformada de esa respuesta al impulso, ¿verdad? Genial. Ahora, ¿qué nos piden los siguientes ítems? Vamos a ver. En los siguientes ítems tenemos cuál es la respuesta de este sistema a las siguientes entradas. Ok. Entonces tengo esta entrada de acá. Yo sé la transformada de esa señal y puedo ir por dos caminos. El primer camino sería hacer la convolución de h con x. El segundo camino sería hacer el producto, o sea, voy a hacer la transformada de Fourier inversa del producto entre h y x, ¿verdad? Donde estos son las transformadas de h minúscula y x minúscula respectivamente. Entonces, ¿por qué uno u otro? Bueno, lo que pasa es que es bastante sencillo hallar la transformada de esto. Si yo me pongo a pensar, la transformada de ese primer caso va a ser simplemente 1 sobre 1 menos 1 medio por e a la menos j omega, ¿verdad? Y va a ser bastante sencillo eso. Lo que me quedaría hacer después de eso es, como voy a tener en el denominador a dos cosas, hacer fracciones parciales y de esa forma tener dos sumandos. Después hacer la transformada inversa usando la tabla de vuelta, comparando ahí, como hicimos en la clase pasada. Entonces, yo específicamente creo que estaría bueno que ustedes practiquen eso, así que les voy a dejar como para que intenten, ¿verdad? Sin embargo, es bastante sencillo. Y es más, lo vamos a hacer en otro ejercicio, así que no se preocupen. Bueno, dicho eso, eso es lo que haríamos en este primer ítem y también lo que haríamos en este segundo ítem.
es cuestión de analizar cuál es el camino más sencillo. Sin embargo, en el tercero y en el cuarto, en este de acá y en este de acá, a mí me parece muchísimo más sencillo directamente hacer la convolución. ¿Y por qué me parece más sencillo hacer la convolución? Porque en este caso mis señales X son impulsos unitarios y yo sé perfectamente que H en convolución con un impulso unitario, vamos a ponerle ya con el tiempo, ¿verdad? Si yo tengo H de n en convolución con delta de n menos a, por ejemplo, eso es lo mismo que H de n menos a. Así. Entonces, directamente para esto de acá, como la convolución también es lineal, yo puedo simplemente distribuir la convolución y hacer cada uno aparte. Entonces, en ese caso es bastante claro que esta es la opción más adecuada, la más sencilla. Ok, entonces vamos, ya que ya sabemos más o menos cómo transformar, cómo multiplicar y eso, vamos al último ítem. Y no se preocupen que si no les queda todavía tan claro, en el siguiente ejercicio vamos a ver con más detalle todo esto. Bueno, nos dice, encuentre la respuesta a las entradas que tienen las siguientes transformadas. Bueno, entonces vamos al 1, ¿verdad? En el 1 tenemos esto de acá, se parece mucho a nuestra H, ¿verdad? Encuentre las respuestas a las entradas. Ok. Entonces vamos a escribir I de omega va a ser igual al producto de H con X, ¿verdad? Entonces para ese primer caso vamos a tener 1 menos 1/4 por E a la menos J omega, todo eso sobre 1 más 1/2 E a la menos J omega elevado al cuadrado. Ok. Entonces eso es interesante porque, a ver, yo tengo un caso en el cual tengo una transformada que es igual a 1 sobre 1 menos a por e a la menos j omega al cuadrado. Yo tengo eso. Y después yo tengo algo interesante para usar sobre eso. Entonces lo que yo voy a hacer es una estrategia que no sé si les llegué a mostrar antes, pero me parece bastante buena. Que es decir, bueno, voy a agarrar toda esta parte de abajo y hacerle una nueva señal, ¿verdad? Toda esta parte de abajo, bueno, toda esta parte de abajo con un 1 acá arriba, ¿verdad? Voy a agarrar y voy a convertir eso en una nueva señal. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque directamente, al hacer eso, me va a quedar lo siguiente. Vamos a usar la señal auxiliar omega, ¿verdad? Entonces yo tengo omega de n y también tengo omega de omega. Perdón, W tiene que ser, estoy diciendo omega, ¿verdad? No importa, no se preocupen por eso. Lo que sí que tengo esos dos amigos ahí, que están relacionados a través de la transformada de Fourier. Bueno, dicho eso, yo voy a tener que I de omega va a ser igual a 1 menos 1/4 por E a la menos J omega de W de omega. ¿Y por qué me importa eso? Me importa eso porque si yo transformo esto de vuelta al dominio del tiempo, me va a quedar que I de n es igual a W de n, porque en esta parte está multiplicado por 1, menos 1/4. ¿Y qué es cuando yo tengo acá un exponente por la transformada? Es un delay, ¿verdad? Es un retraso. Entonces, esto sería omega de n menos 1, por el menos 1 que está acá en el exponente, ¿verdad? Bueno, entonces, directamente al hacer eso, voy a poder usar esa herramienta que les acabo de decir. Entonces, vamos a hacer eso. Todo eso de ahí va a ser igual a omega de, perdón, W de omega. Genial.
Y ahora que ya les justifiqué por qué voy a hacer eso, voy a borrar esto y voy a seguir trabajando primero, ¿está bien? Entonces vamos a seguir trabajando. Vamos a escribir que, bueno, omega es igual a 1 sobre 1 más 1 medio e a la menos j omega al cuadrado. ¿Y cuánto es la inversa de esto? Vamos a hacer transformada de Fourier inversa. Y bueno, vamos a mirar la tabla. La tabla me dice. A ver, esto es igual a n más 1 multiplicado por a a la n. En este caso, a para nosotros es menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio elevado a la n por u de n. Genial. Por u de n. Estupendo. Entonces acabamos de conseguir lo que sería w de n. Y directamente lo que nos faltaría hacer para encontrar i de n sería, bueno, i de n debe ser igual, como dijimos hace rato, a w de n menos un cuarto veces w de n menos 1. Genial. Entonces ese paso se los dejaré a ustedes para que lo puedan hacer, ¿sí? Pero es agarrar esta expresión de acá, agarrar su delay, ¿verdad? Su retraso en 1 y después hacer esta operación de acá para encontrar i. Bastante sencillo, pero espero nadie se estrese en eso. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente tenemos algo interesante. A ver. En el siguiente tenemos que i de omega va a ser igual a 1 más 1 medio por e a la menos j omega, así, dividido sobre, o sea, sobre 1, esto de acá, todo así lo mismo, ¿verdad? Eso sería x. Y después tenemos h, y ¿cómo sería h? Sería esto que está acá arriba, ¿verdad? Entonces vamos a escribir eso ahí abajo. 1 sobre 1 más 1 medio por e a la menos j omega. Genial. Entonces, en esta parte de acá, nosotros podemos decir que el efecto de esto y el efecto de esto se cancelan. Entonces directamente podemos tachar esto. Y al final me quedaría invertir directamente esta expresión de acá solamente, que me daría que i de n debe ser igual a 1 cuarto elevado a la n por u de n. Así de sencillo. Este es mucho más sencillo que el primer caso porque no tuvimos que hacer ninguna transformación, ¿verdad? Todo bastante sencillo. Bueno, ahora el tercero. El tercero está bueno también porque tenemos un denominador que son dos cosas distintas. ¿Se va a eliminar algo ahí? No se va a eliminar nada ahí. Ok. Pero, bueno, entonces vamos a hacer ese y vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Yo incluso creo que después de este ejercicio puede que ya sepan bastante sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, i de omega, en este caso, va a ser igual a 1 sobre 1 menos 1 cuarto por e a la menos j omega multiplicado por 1 más 1 medio por e a la menos j omega al cuadrado. Así. Entonces lo que deberíamos hacer en este caso sería separar en fracciones parciales. Porque si no hacemos eso no podemos invertir cada uno de estos amigos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que separar en fracciones parciales. Vamos a hacer eso un segundo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer para hacer eso va a ser lo siguiente. Voy a reemplazar e a la menos j omega por una variable llamada x en este caso. De tal forma que me quede de la siguiente forma. 1 sobre
1 menos un cuarto de x por 1 más un medio x al cuadrado debe ser igual a 3 fracciones parciales. Una debe estar sobre esto, ¿verdad? La otra va a estar sobre este término, 1 más un medio x, y la otra va a estar sobre el término c, 1 más un medio x al cuadrado. Y para hacer esto de acá, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en la clase pasada. Así que voy a pausar un segundo el video y les voy a hacer esto de acá, ¿sí? Bueno, vine justo antes de terminar porque se me ocurrió que a lo mejor todavía no se les quedaba esta última parte. Entonces cuando me falta uno solo, y es justamente uno de esos que no tiene la mayor, o sea, que no tiene el mayor exponente de su respectiva raíz, entonces en ese tipo de casos recuerden que lo que tenemos que hacer es reemplazar x por un valor que no haga que nada se haga cero. Entonces si yo reemplazo en este caso por x igual a 2 positivo, por ejemplo, acá yo voy a tener, a ver, voy a poner acá, x igual a 2 positivo. Esto de acá va a ser 1 menos un medio, sería un medio, ¿ok? Después tendríamos 1 más 1 sería 2. 2 al cuadrado sería 4. Luego, esperen un segundo, disculpen, ahora sigo. Bueno, estábamos acá, esto sería 2 al cuadrado, 2, o sea 4. Después esto nos queda un medio por 4 sería igual a 2. Y después 1 sobre eso sería un medio, ¿verdad? Entonces de este lado nos queda un medio. Debe ser igual a... Bueno, de este lado tenemos un noveno sobre 1 menos un medio va a ser esto. Entonces 1 menos un medio, entonces acá nos va a quedar 2 sobre 9, ¿verdad? 2 sobre 9. Más, esto va a ser b sobre, cuando esto sea 2 positivo, va a ser directamente 2. Y después tenemos 2 tercios sobre, a ver, esto sería 2 al cuadrado, o sea 4. Bueno, voy a hacer esos cálculos rápidamente y ahora sí ya vengo con ustedes con la respuesta. Genial, vuelvo con ustedes. Entonces tenemos esta respuesta de acá. Lo último que nos faltaría hacer sería hallar la antitransformada de esto, con lo que nos quedaría que, bueno, el primero es bastante sencillo. Sería un noveno por, en la base de acá sería un cuarto positivo, entonces un cuarto elevado a la n por u de n. Genial. Después tenemos 2 novenos por la misma cosa, solo que ahora la base es menos un medio elevado a la n por u de n, también bastante sencillo. Y luego 2 tercios por, y este sí ya es un poco más complicado, recuerdan, era n más 1 multiplicado por menos un medio a la n por u de n. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Voy a chequear si es que saqué bien en mi tabla. A ver. Sí, está bien. Ok. Genial. Y bueno, entonces eso sería todo por este ejercicio. Bueno, me falta el último, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer el último? Tenemos que hacer todo con la tabla nomás otra vez. Entonces voy a anotar un poquito y ya vengo. Bueno, en este caso no creo que valga tanto la pena hacer porque es bastante sencillo. Esto es lo que nos está diciendo básicamente al final, es que tenemos 1 más, o sea, tenemos h de omega más 2 por e elevado a la menos j omega por 3 por h de omega. Y bueno, nosotros recordemos que de la propiedad del desplazamiento en el tiempo tenemos que directamente la salida para nuestra señal va a ser h de n más 2 por h de n menos 3 en este caso. Y nosotros ya tenemos h de n, entonces directamente sacamos de acá, ¿verdad? Y bueno, no es para nada difícil. Ahora vamos a ver un último ejercicio bastante interesante que sería este de acá. Bueno, en el primer ítem nos dice
considere el sistema LTI discreto con esta respuesta. Determine la ecuación lineal de diferencias con coeficientes constantes que relacionen la entrada y la salida del sistema. Básicamente te está pidiendo la respuesta en frecuencia. Entonces, como es bastante sencillo ese caso, no sé si es tan importante que lo hagamos, ese ítem A. Es más, el ítem A y el ítem B son casi ejercicios aparte totalmente. Pero bueno, vamos a escribir rápidamente lo que sería el ítem A. En el ítem A vamos a tener que h de omega debe ser igual a la... Primero que nada, ahí nos va a quedar 1 menos 1 medio por e a la menos j omega más... Y bueno, y acá nos va a quedar 1 sobre 1 menos 1 cuarto por e a la menos j omega. Y después es cuestión de factorizar eso para que nos quede todo en un mismo término, ¿verdad? No nos tiene que quedar con una suma acá en medio. Y eso sería el ítem A, ¿verdad? Bastante sencillo, bastante aburrido, entonces me parece que no vale la pena hacer. Sin embargo, el ítem B es muy interesante. El ítem B nos dice, tenemos una figura que ilustra un sistema LTI, ¿verdad? Con construcción de bloques. Esto es un delay unitario. Básicamente nos retrasa en 1 la señal. Y nos dice encuentre la ecuación de diferencias que relaciona X con Y. Después calcular la respuesta en frecuencia. Y después determinar la respuesta al impulso del sistema. Entonces lo que es interesante con esto es directamente saber sacar de un esquema de bloques lo que es cada uno de estos, la respuesta en frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos nosotros a agarrar y después de cada sumador usar una variable auxiliar. Y eso es algo que yo les recomiendo muchísimo porque es muy importante que no nos mezclemos y que podamos trabajar de esa forma para poder hacer más fácil el ejercicio. Entonces vamos a hacer eso y eso va a ser el principal objetivo de este ejercicio, entender bien cómo hacer eso. Primero que nada, esta variable m a qué es igual, bueno, m de n debe ser igual a esta suma, a lo que sale de esta suma. ¿Y qué sale de esa suma? Bueno, primero que nada se suma x de n y después se suma 1 medio veces m de n, ¿verdad? Ok, entonces eso sería todo. Y si yo paso eso al dominio de frecuencia, ¿verdad? Me sale lo siguiente, me va a salir que yo puedo tener de un lado 1 más, o sea, perdón, menos 1 medio por e a. Disculpen, algunos se habrán confundido acá. Esto es m de n menos 1. Recordemos, este es un delay. Está agarrando, me está retrasando en 1 y ahí me está multiplicando por 1 medio y pasando hacia acá. ¿Ok? Entonces yo no escribí bien. Disculpen eso. Bueno, ahí tenemos e a la menos j omega. Una vez que factorizamos ya esto, de m de omega, y eso es igual a x de omega, ¿verdad? Eso sería en el dominio de la frecuencia, como se ve en nuestra ecuación. Esa es la ecuación número 1, ¿verdad? Vamos a la ecuación número 2. Para hallarla voy a usar la variable p. ¿Y a qué va a ser igual la variable p? La variable p de n va a ser igual a la suma de m de n más un delay de m de n multiplicado por menos 1 medio. Entonces menos 1 medio multiplicado por m de n. Y si es que paso de vuelta eso a la frecuencia, me va a quedar directamente que p mayúscula ya de omega va a ser igual a 1 menos 1 medio por e a la menos j omega de m de omega. Así. Ok. Vayamos al siguiente. En el siguiente sumador yo tengo que se suma p y se suma el delay de esta señal q, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer. Vamos a tener que q de n debe ser igual a p de n menos 1 medio por q de n.
¿verdad? Y de esa forma vamos a pasar de vuelta al dominio de la frecuencia y me va a quedar básicamente, disculpen, me va a quedar 1 más 1 medio por e a la menos j omega, todo eso por q de omega, debe ser igual a P mayúscula de omega. Así. Entonces recuerden, Dios santo. Como lo que me puede pasar tantas veces la misma cosa. Ahí tenemos Q de n-1. Ahí está. Por eso es que aparece este término de acá, ¿verdad? El que representa el retraso. Y después lo que hago es pasar este término del otro lado para poder factorizar. Entonces eso es todo lo que está pasando ahí. No vayan a confundirse. La última ecuación viene después del último sumador, que es la que nos relaciona con la salida ya. Entonces la salida I de n directamente va a ser igual a 1/4 multiplicado por Q de n más Q de n menos 1, por lo que vemos acá. Entonces directamente eso me va a salir que al final, a ver, I de omega debe ser igual a 1/4 más e a la menos j omega por q de omega. Genial. Y de todo eso que está ahí, yo puedo sacar la relación entre este y este. Y ustedes me van a preguntar cómo. Bueno, yo les voy a mostrar cómo. Yo acá puedo relacionar I de omega sobre Q de omega. Eso yo puedo encontrar. Después de esta ecuación yo puedo encontrar Q de omega sobre P de omega. Después de la siguiente ecuación yo puedo encontrar P de omega sobre M de omega. Y finalmente de la última ecuación yo puedo encontrar M de omega sobre X de omega. Genial. Entonces todo eso a qué debe ser igual. Y bueno, este se tiene que ir con este se va con este se va con este. Y finalmente me queda que todo eso debe ser igual a... Voy a escribir primero de esta forma, ¿verdad? I de omega sobre X de omega, que al final es igual a H de omega. Ok, entonces eso es lo importante. No sé si se veía, ahora que pienso, yo seguro estaba ocultando con mi cara. Ahí estamos. Bueno, en ese caso lo único que tenemos que hacer es empezar a multiplicar, ¿verdad? Vamos a escribir primero este término. Este término es, vamos a escribir en blanco nomás ya. I sobre Q. Bueno, I sobre Q, ¿qué es? Esto se va a quedar arriba, esto se va a quedar ahí. Bueno, genial. Básicamente es 1/4. 1/4 más e a la menos j omega. Arriba y abajo 1, ¿verdad? Porque no hay nada abajo. Genial. Después Q sobre P. Esto pasa dividiendo esto de acá. Entonces ahí me quedaría 1 sobre 1 más 1 medio por e a la menos j omega. Genial. Vamos al siguiente. P sobre M. P sobre M me va a quedar 1 menos 1 medio por e a la menos j omega. Todo sobre 1 acá. Genial. Y después M sobre X. M sobre X va a quedarme, esto va a pasar dividiendo, entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos 1 medio por e a la menos j omega. Genial. Entonces acá tenemos dos términos que son iguales, estos se van a simplificar y me va a quedar solamente esta parte de acá. Y con eso ya podemos empezar a trabajar tranquilamente como habíamos hecho antes, ¿verdad? Entonces, a ver, yo puedo llamarle a esto una nueva variable, vamos a llamarle, no sé, vamos a llamarle W de omega, ¿verdad?
yo sé la inversa, yo sé que al final h de omega es igual entonces a 1/4 por w de omega más e a la menos j omega por w de omega, ¿verdad? Y bueno, y yo sé la inversa de esto, la inversa de la transformada de eso. Entonces, muy sencillamente puedo encontrar que h de n debe ser igual a 1/4 por w de n más w de n menos 1, donde w de n es igual a ver, la inversa de esto. Voy a redondear bien un poco para variar. Ahí está. La inversa de eso tiene que ser menos 1/2 elevado a la n por u de n. Ahí está. Y con eso podemos encontrar h de n. Muy sencillo, ¿verdad? Genial. Ahora, ¿qué nos pide la respuesta en frecuencia? Eso ya hallamos. La respuesta al impulso del sistema, eso es esto de acá, ¿verdad? Tenemos que hallar nomás la expresión. Y eso sería todo el ejercicio. Entonces, espero con esta clase les haya ayudado un poquito a resolver unos ejercicios un poco más complicados. Si bien no hicimos ninguna cosa por la definición, yo les recomendaría que hagan lo siguiente. Uno es siempre practicar demostración de propiedades. Entonces, de propiedades. Y el segundo paso, o lo segundo importante, es hacer la transformada y antitransformada de Fourier para señales sencillas. ¿A qué me refiero con señales sencillas? Me refiero a la n por u de n. Me refiero también a tal vez, no sé, ¿cuáles son clásicas? A por delta de n menos n sub 0. También a una señal cuadrada centrada en el origen, a una señal que no está centrada en el origen pero es cuadrada. Ese tipo de señales son las que ustedes tienen que hacer así a mano para entender cómo funcionan estas ecuaciones. Pero en realidad nunca van a usar esas ecuaciones así como así, sino que siempre es lo más probable que van a usar propiedades para encontrar de forma más sencilla utilizando la tabla, la transformada o antitransformada. Entonces eso sería todo por esta clase. Espero les haya ayudado. Especialmente presten atención al tema de fracciones parciales, que es bastante importante que puedan hacer a mano. Y bueno, y eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.